No ha habido sorpresas y finalmente el Tribunal Constitucional, es verdad que absolutamente dividido, ha aprobado por 6 votos a 4 la ponencia que avala la ley de la amnistía. Digo que no ha habido sorpresas, entre otras cosas, porque el presidente del Gobierno ya avanzó ayer, antes incluso de que se produjera formalmente la votación, que el Tribunal de Garantías iba a avalar esa ley de la amnistía que nació por aquello, decía el propio Sánchez, de hacer de la necesidad virtud, siendo la necesidad sus 7 votos, los 7 votos de Junts para que él pudiera seguir siendo presidente del Gobierno. José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Decía que no ha habido sorpresas. Es verdad, recuerdo que la última vez que tuvo la amabilidad de venir a vernos nos dijo, hombre, pues yo todavía confío, es verdad que con muy pocas esperanzas, pero confío en que algunos de los representantes del Constitucional, de los que ascribimos en el grupo de los progresistas, todavía tenga un arrebato, nos decía usted, un arrebato de dignidad profesional y vote en contra de esa ponencia. No se ha producido. La esperanza es lo último que se pierde y efectivamente yo creía que tarde o temprano, en vez de producirse la barrabasada, en palabras de Felipe González, que supone considerar constitucional la ley de autoamnistía, pues podía darse una situación diferente. Barrabasada, recuerden todos ustedes, viene de Barrabás. Y Barrabás era aquel ladrón y asesino que liberaron al grito de a ese no. A Barrabás no, dejadnos a Barrabás, y se crucificó a Jesucristo. Quiero decir que aquí ha pasado esa barrabasada y creo que se ha crucificado la libertad, la igualdad de los españoles, el respeto institucional, y se ha liberado a Barrabás, permitiendo que tal Barrabás, que era un ladrón, dicen las Escrituras, pueda volver posiblemente de Waterloo. Ahora hablamos de eso porque ese es otro debate en paralelo. Si este aval que ha dado el Tribunal de Garantías, el Tribunal Constitucional a la amnistía, permite o no, deja un tanto en el limbo la situación del expresidente de la Generalitat, fugado de la justicia. Pero antes, por analizar un poco el fondo de esa ponencia, que es la que ha aprobado hoy el Tribunal Constitucional, la que avala la amnistía, claro, esto abre la puerta ahora a un cambio normativo prácticamente que puede llegar a ser hasta general, porque digamos que la base argumental de esa ponencia que avala la amnistía es: oigan, la amnistía no está expresamente prohibida en la Constitución, luego vale para la Constitución. Si esto se aplica en todos los casos, todo lo que no está en la Constitución expresamente prohibido se puede aplicar. Esa interpretación es enormemente peligrosa, en tanto en cuanto el ejemplo que siempre se pone es que la esclavitud, por ejemplo, o la obliteración clitorial no está prohibida en la Constitución, pero haciendo una interpretación sistemática por analogías, etcétera, etcétera, de la propia Constitución, como de cualquier norma, se lleva a una situación que no era la que debería haberse puesto de manifiesto por parte, desde mi humilde entender, por parte de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional. Porque se tiene que interpretar la Constitución en su totalidad y no desde un punto de vista literal. Posibilitar que el poder legislativo, en un momento determinado, con una mayoría X o Y, pueda reinterpretar la Constitución, adecuando la Constitución a lo que dice una mayoría determinada, es todo lo contrario a lo que supone el principio de supremacía constitucional, que se basa en lo contrario, insisto, en que la Constitución se interpreta como tal y la legislación se tiene que interpretar a la luz de lo que dice la Constitución y no al contrario. Esta ponencia, esta sentencia ya, parece ser que lo que pone de manifiesto es, por un lado, no entran en cuestiones políticas, aunque rápidamente dicen que la finalidad es enormemente positiva para que se produzca una pacificación, la pacificación del cementerio, digo yo, a favor de unos y crucificando a otros. Y por otro lado, insisto, después de decir que no se puede entrar en política, ellos entran en política. Y lo que hacen es interpretar desde el Tribunal Constitucional que lo que dice el preámbulo de esta ley, que es todo bueno, justo, bonito, que es lo que es cierto. No, se tiene que interpretar la ley, incluido el preámbulo, según lo que establece la Constitución. Y la Constitución, insisto nuevamente, la Constitución se puede interpretar con una claridad absoluta, haciendo una interpretación sistemática de la misma, que no se permite ningún tipo de amnistía, y en cualquier caso, esta amnistía nace absolutamente prostituida, porque es evidentísimo, no porque lo diga Felipe González o porque lo diga yo, sino porque incluso lo dice la Unión Europea en el informe correspondiente de la Comisión Europea, que es una autoamnistía, porque quien redacta la ley de amnistía son los propios que salen amnistiados, porque en El País salió un artículo de Joan Ridao diciendo que él había estado redactando la
propia ley de amnistía. Es más, si nos acordamos, se aprobó de una forma, Junts dijo que no la aprobaba, se echó marcha atrás y se volvió a modificar hasta que se puso de acuerdo al presidente prófugo de la región catalana, hasta que se dieron por contentos con la redacción actual. Por tanto, vamos a ver si no nos contradecimos en la propia sentencia. Si entramos en temas políticos, entramos, y si no, no entramos. Y sobre todo, lo que no puede hacer dejación del Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista, es de ser el guardián de la Constitución. Es decir, de lograr que el Poder Legislativo tenga que atenerse a lo que dice la Constitución, no al contrario, que el Tribunal Constitucional posibilite que cualquier mayoría coyuntural pueda hacer o deshacer independientemente de lo que establezca la interpretación constitucional. Eso es un gravísimo error que nos lleva, entre otras cuestiones, a algo que para mí es fundamental y que pongo siempre como ejemplo. Cuando no se entra en estas consideraciones, nos parecemos a aquellos juristas que en Alemania posibilitaron que, diciendo que la normativa que se estaba aprobando por parte de Hitler cumplía directamente con los criterios objetivos y que por tanto no tenían ellos por qué decir absolutamente nada. No. Eso no es así en una sociedad democrática, en un Estado social y democrático de derecho. Eso es lo que me explicaron a mí maestros como el profesor Lucas Verdú, como el profesor Jiménez de Parga, que lo ponían claramente hablando de la fórmula política de un Estado, de un régimen político y cómo se puede criticar y se debe criticar desde un punto de vista no solamente técnico, jurídico, positivista, decimos los que estudiamos todas estas cosas, sino también de un punto de vista moral, de un punto de vista económico, de un punto de vista político, de un punto de vista social. Y desde todas esas perspectivas hago mías las palabras del presidente González. Nos encontramos ante una absoluta barrabasada. Han gritado nuevamente, José Luis, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y hemos vuelto a crucificar a Jesucristo. En los votos particulares de aquellos miembros del Tribunal Constitucional que no han votado a favor de esa ponencia, que ya se ha convertido en la sentencia del Tribunal Constitucional, digo que en los votos particulares también hay, digamos, argumentos sólidos de peso y muy duros contra la ponencia que se presentaba y que finalmente se ha aprobado. Por ejemplo, uno de los miembros del Constitucional dice que rompe de una manera flagrante el pacto, el consenso del 78. Sí, porque rompe con la Constitución y con la interpretación constitucional a partir de la cual se tiene que interpretar la obra del legislativo. Lo que yo explico a mis estudiantes de primero de Derecho. Es decir, por encima de la ley está la Constitución y la interpretación constitucional, y el guardián de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, lo que tiene que hacer que es interpretar la obra del legislativo coyuntural, por unas mayorías, a la luz de lo que dice la Constitución. No solo la Constitución, sino el bloque de constitucionalidad, el artículo 28 de la Ley Orgánica y también el propio acervo comunitario, porque esa es otra. Aquí existe lo que se conoce como un diálogo entre jurisdicciones sin negar la plena jurisdicción, que ese es otro debate que teníamos, de si el Tribunal Constitucional puede decidir una sentencia, puede dictar una sentencia antes de que se pronuncie el Tribunal de Justicia. Claro que sí, claro que sí. El problema no es ese, el problema, si pongo un ejemplo, lo vamos a entender. El Código de la Circulación dice que podemos ir a 30 por una calle. Pero si en esa calle hay obras, hay una ancianita pasando y además hay una furgoneta aparcada, aunque te diga el Código de la Circulación que puedes ir a 30, lo normal es que vayas a 20. En el caso del Tribunal Constitucional, sin negar su plena jurisdicción respecto al caso concreto, hombre, si dentro de 15 días se va a tener que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por un poquito de precaución no vayas a 30, baja a 10 o a 15, porque si no se puede producir un conflicto y un choque entre la jurisdicción constitucional y lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a si se está protegiendo o no el Estado de Derecho según establece el artículo 2 de los tratados de la Unión Europea. Justo era, José Manuel, en lo que me quería centrar ahora. Claro, ya no hay marcha atrás. La resolución del Tribunal Constitucional es la que es. No hay marcha atrás, es el Tribunal de Garantías, pero efectivamente queda por conocer. Sí, apunta. Sí, no, vamos a ver qué dice la Unión Europea. Ojo, y no estoy utilizando como excusa a la Unión Europea, que tiene culpa de unas cosas. La Unión Europea, la tendencia natural es de decir, oye, esto es un problema que tenéis que solucionar vosotros, claro, y no me digáis a mí que ahora resulta que tengo que interpretar yo esto. Pero también hay otro actor muy importante que se quiere anular, que es el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo tiene que hacer suya lo que dice, por supuesto, claro, la sentencia del Tribunal Constitucional, pero la sentencia del Tribunal Constitucional, hay que recordar que no entra en el tema correspondiente del tema económico que afecta a Puigdemont. Y sí, por tanto, nos podemos encontrar que no se tenga por qué aplicar a determinadas personas que podían ser amnistiados de otros delitos vergonzosos como el de terrorismo. Ahora vamos a eso, que es el caso, digamos, no único, pero sí muy concreto de Puigdemont. Pero me interesa
interesa que desarrollemos ese posible conflicto entre lo que acaba de dictaminar el Tribunal Constitucional en España y lo que pueda llegar a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también está revisando la amnistía. Si se produce ese choque, ¿qué ocurre? No hay ninguna duda al respecto. No, sí ocurre. No sé si hay precedentes, por cierto. Sí, hay precedentes. El derecho de la Unión Europea forma parte del derecho interno español, porque así está establecido, quiero decir, al entrar en la Unión Europea, y por tanto prevalece lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Que es cierto que cuando ya se amnistíe, se está amnistiando y no se puede dar marcha atrás por un principio de seguridad jurídica. Pero es cierto que es un rapapolvo, sería un rapapolvo muy importante encontrarnos con una ley que se declara que no es acorde con el acervo comunitario, que se denomina lo que es el derecho de la Unión Europea, porque no se reconoce y no se garantiza el Estado de Derecho. Recuerdo que el Tribunal de Justicia, de que la Comisión Europea dijo en un informe correspondiente, a raíz de la presentación de la cuestión prejudicial al respecto, propuestos por determinados tribunales en España, que nos hallamos ante una autoamnistía. Es decir, la propia Comisión Europea establece claramente cuestiones y criterios políticos a la hora de valorar si se está poniendo de manifiesto el respeto al Estado de Derecho. Porque ellos mismos dicen que la amnistía se produce, la ley de amnistía se aprueba para lograr la consecución de un gobierno Frankenstein, que diría otro socialista reconocido como Rubalcaba, que iba a presidir el presidente Sánchez. Vamos ya a centrarnos en lo que decíamos en el caso concreto de Puigdemont. Claro, se entiende que a pesar de la sentencia de la resolución del Tribunal Constitucional, se entiende que en la orden de detención contra Puigdemont dictada por el Supremo se mantiene viva. ¿Por qué? Porque uno de los delitos por los que se le acusa al expresidente catalán fugado de la justicia es el de malversación. Y ese delito, el de la malversación, que es de los íntimamente ligados a la corrupción, bueno, por cierto, otro paréntesis, se le acusa de malversación porque se empleó dinero público para pagar el proceso de sedición. Pero ese delito, el de malversación, no está incluido entre los que cubre la amnistía, de manera que se entiende que la orden de detención contra Puigdemont se mantiene activa, se mantiene viva. Así lo entiendo yo, sí lo ha defendido en determinados situaciones por los propios magistrados del Tribunal Supremo y la propia sala del Tribunal Supremo correspondiente, diciendo que sobre el tema de la malversación no se está hablando absolutamente nada y que por tanto se tiene que mantener esa orden de detención. Veremos a ver qué ocurre, porque ya ha salido el presidente del gobierno, el señor Illa, también el señor Bolaños, diciendo que, bueno, que se tiene que aplicar ya la ley de amnistía y que tiene que volver el presidente regional fugado. Pues me dirán ustedes, aquí hay algo que a mí se me escapa, porque con los datos que yo manejo, que me está contando usted, el señor Puigdemont tiene que seguir prófugo porque no puede volver, porque uno de los delitos por el que se está buscando no es objeto de esta ley de amnistía, y por tanto no sé. Pero puede ser que haya algo, porque en esta circunstancia en la que estamos viviendo, permítame que lo ponga de manifiesto, hay datos que a mí me siguen sorprendiendo. Quiero decir, yo seguía pensando y sigo pensando, con todo el respeto institucional, por supuesto, que la ley de amnistía es profundamente inconstitucional, es profundamente inmoral. Una barrabasada, decía Felipe González, y decía más. Era el momento bautismal de la corrupción política en España, en tanto en cuanto fue lo que posibilitó la llegada de un gobierno de un partido que no había ganado las elecciones y que fue la moneda de cambio para poder llegar al gobierno. No son mis palabras, son las palabras de un presidente del gobierno durante tantos tiempos en España, que fue capaz de sacar de las garras del marxismo al Partido Socialista Obrero Español, lo llevó a la socialdemocracia y posiblemente esté tan atónito como nosotros viendo el espectáculo que se está dando. Porque hay que recordar, por si algunos de nuestros telespectadores lo han olvidado, que hasta que fue necesario la ley de amnistía, tanto el señor González como diferentes ministros suyos decían que era inconstitucional y que era, inmoral políticamente. ¿Qué es lo que cambió en un momento determinado? 30 monedas de oro, de plata, perdón. Las elecciones del 23 de julio del 23. Bueno, hay que recordar que el propio Pedro Sánchez llegó a, entre comillas, obviamente, sentenciar el proceso de sedición como un delito de rebelión, es decir, más grave todavía que por el que fueron condenados los líderes del proceso. Así es. Una cuestión más, digamos, de procedimiento. Claro, todavía quedan varios recursos pendientes por resolver. ¿Qué ocurre ahora que el Constitucional dice que el conjunto de la ley sí cabe para ellos en la Constitución?
Pero lo normal es que sigan la misma doctrina que han seguido hasta la fecha y, por tanto, lo normal es que los diferentes recursos de amparo, aunque es cierto que el recurso de amparo se aplica directamente a una cuestión, un derecho fundamental concreto, a una persona concreta, pero que se siga la misma doctrina y que, por tanto, todos aquellos recursos de amparo... ¿no? Digamos, ese proceso continúa. Ya se ha creado, digamos, jurisprudencia constitucional y se va a aplicar la misma jurisprudencia. Por tanto, igual que yo la última vez, como decía usted, tenía esperanza de que algo pudiera cambiarse, no tengo ningún tipo de esperanza en que después de sentada esta jurisprudencia pueda llevarse a cabo una sentencia en el recurso de amparo que vaya contra la misma. Sería de sentido común. En este caso se puede criticar a la madre, pero no a los hijos. Es decir, si la sentencia fundamental es esta, con todos los matices que se puedan encontrar en el caso concreto, lo normal es que ya se proyecte sobre el resto de las cuestiones que se tienen que valorar por parte del Tribunal Constitucional. Bueno, todo esto en cuanto al fondo de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora le quiero preguntar también por la estética. ¿Qué le parece a un catedrático de Derecho Constitucional que el presidente del Gobierno avance unas cuantas horas antes cuál va a ser el resultado de una deliberación del Constitucional? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es una buena pregunta, pero como catedrático de Constitucional diría que es una aberración. Si fuera catedrático de periodismo diría que qué listos son los periodistas que se enteran antes y que se lo transmiten al presidente del Gobierno, y si fuera politólogo diría no puede ser que un órgano que es el Ejecutivo, que tiene que ser uno de los que tienen que ser controlados por el Tribunal Constitucional, tenga noticias de lo que va a hacer el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere que le diga? Lo que pensarán el 99,9% de nuestros telespectadores, que me resulta un tanto sorprendente. Me recuerda a las declaraciones de la vicepresidenta Montero respecto a lo que ocurría en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se adelantó a lo que iba ocurriendo en la Fiscalía y dio la noticia con antelación. Perdónenme la frase, que es muy manida, pero algo huele a podrido en Dinamarca, porque no puede ser que se entere el Ejecutivo de lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado, no puede ser que se entere el Ejecutivo antes que los demás lo que está haciendo el Tribunal Constitucional a las deliberaciones. Puede suponerlo, pero hablar con esa seguridad pone de manifiesto que algo está fallando y que esa separación de poderes que se transmuta en un sistema parlamentario, una colaboración entre poderes, puede dar lugar, más que una colaboración entre poderes, pues a una difuminización de la separación de poderes y la concentración del poder en uno. Ojo, y eso ya no es democracia. Pues José Manuel Vera, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, gracias por analizar con nosotros tanto el fondo de esa sentencia del Tribunal Constitucional como también, en parte, la forma. Un placer, como siempre, haberle recibido y su clase magistral. Gracias.